Dios los bendiga, iglesia, ¿cómo están? Bendecidos. Gracias al Señor que tenemos un Dios misericordioso y bueno. Les doy gracias a Dios por sus vidas, gracias por darse la tarea de asistir. Vamos a nutrirnos, vamos a edificarnos con la palabra del Señor. Todos son bienvenidos, todos somos de casa. Los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, bienvenidos. Sabemos que hay personas que de edad están aquí pues desde siempre, ¿verdad? Desde que comenzamos a congregar, pero todos, absolutamente todos son bienvenidos. Lo recalco, ¿verdad? Si usted es de casita, bienvenido. Si usted vino por segunda, tercera ocasión, bienvenido. Las puertas se abren todos los domingos a las 2 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche para el estudio bíblico. ¿Cuántos prepararon su corazón para escuchar el consejo del Señor? ¿Todos? Qué bueno es el Señor. Vamos a tocar el tercer tema concerniente al temor de Dios. Y el tercer tema, vamos por favor, si es tan amable, al libro profético de Isaías, capítulo 66. Voy a darle lectura al versículo 2 para darle inicio a la entrega número 3. Estamos tocando un tema muy pero muy esencial. Para los que les gusta notar, el tema se titula El temor a la palabra de Dios. ¿Cuál es ese temor? Vamos a entenderlo bíblicamente hablando. Dice la Biblia, según Isaías capítulo 66, versículo 2: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dice la Escritura, como primera instancia, narra ese señorío, la soberanía, narra la grandeza de nuestro Dios, y hace un cambio, ¿verdad?, muy pero muy radical al Dios que adoramos, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos, al creador del universo, al dueño de nuestras vidas. Hace un cambio radical y muestra una de tantas de sus virtudes, que se llama la humildad. Dice en la segunda parte: Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurado es el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acuérdense bien, iglesia, que un pobre de espíritu, un pobre y humilde de espíritu, es una persona que muestra sujeción. Y eso es lo que vamos a entender hoy, porque si usted y yo nos hemos dado, ¿verdad?, la tarea de escuchar alrededor de las congregaciones, bueno, el tema o la palabra temor tiene unos significados puramente humanos. Es una palabra muy pero muy manoseada y tergiversada. Pero Dios es bueno y nos ha traído hoy para que juntos entendamos un principio tan pero tan esencial. Recuerden bien que la primera entrega, hace 3 semanas, compartía yo enfrentando al temor. Y si usted se acuerda, si usted recuerda o saca apuntes, acuérdese muy bien que la primera epístola, según San Juan, allí en el capítulo 4, versículo 18, si no estoy mal, dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo el temor. Daba yo principios por los cuales usted y yo enfrentamos el temor y no tenemos muchas veces las armas para salir victoriosos. El caballo se alista para la batalla, dice la palabra del Señor, pero la victoria es del Señor, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Mía es la venganza, yo pagaré, yo peleo por ti. Daba yo también principios de que la rebelión
junto con la poca fe o la escasa fe, o una fe definitivamente alejados de la fe, ¿verdad? Sin fe. También es prácticamente, ¿verdad?, el cristiano que se aparece sin armas y el pecado lo despedaza, la prueba lo despedaza. Hablaba yo también que la rebelión forma parte de no encarar de una manera confiada en Dios, y bueno, salimos perdiendo, espiritualmente hablando. Hace 8 días toqué el segundo tema y les hablaba yo entendiendo el temor de Dios. Estábamos dándole lectura a los proverbios, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Estudiosos de la Biblia? Bueno, entendimos que entender o comprender el temor de Dios va muchísimo allá que memorizarme un texto bíblico. Hablaba yo, ¿verdad?, en base a la Escritura, que entender el temor de Dios es obedecerlo. Hablábamos, ¿verdad?, a través de los proverbios, que cuando usted y yo disponíamos el corazón, ¿se acuerdan que le dimos lectura, verdad? Hijo mío, si tú escuchares, si te inclinares a la prudencia, si tu corazón lo prepararas, si buscaras esa sabiduría, si buscaras los consejos del Señor, voy a deletrearlo, ¿verdad?, en este caso. Si escudriñares las verdades bíblicas, si las buscares como a plata, que en aquella época era de mayor valor que el oro, si las escudriñares, si cavares y rascares y te metieres allá a lo profundo y me buscares, entonces finalmente entenderías el temor de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos cavaron esta semana durante estos últimos 7 días que Dios nos permitió vivir? ¿Cuántos cavaron? ¿Cuántos se echaron un clavadito a lo profundo de las Escrituras? Yo les hago una pregunta. Me daría tristeza escuchar Marcos se me olvidó. Qué tristeza, ¿verdad? Puedo decir desperdicio en este caso. La palabra de Dios es tan pero tan deleitosa, mi hermano, que definitivamente, bueno, yo me edifico, yo me nutro. Nace cada día más entrega, ¿verdad?, y reverencia hacia quién es ese Dios del que usted y yo hablamos, lo adoramos y bendecimos su nombre. Y dice la Escritura, se presenta el Señor, ¿verdad?, como el único y el verdadero, el Shaddai, el Todopoderoso. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. Escuchen bien, cristianos, hay congregaciones que tergiversan y quieren interpretar las Escrituras a como nos enseñaron en nuestras lenguas. Eso sería, o es, un error garrafal. Oye, Marco, ¿te das cuenta que por eso, verdad, hoy día miras tantos y tantos púlpitos de una tremenda tembladera? Y a ver, niégamelo, Marco, ahí está. La Biblia dice que tiembla, por lo tanto, verdad, de que desde que comienza la alabanza y la oración, yo me pongo así, verdad, como el maronero Páez, ¿verdad?, en su época. Bueno, se tergiversa, ¿verdad que sí? Porque, bueno, ¿a quién le vas a ganar? Pues la Biblia la vas a interpretar a tu lenguaje. Gloria al Señor. La Biblia se tradujo, bueno, los primeros rollos, las Escrituras, se tradujeron, ¿verdad?, en el hebreo y parte del arameo, en el Antiguo Testamento. Usted sabe mejor que yo, es más estudioso que yo, gracias al Señor. Y el griego, para los que no saben, fue el que se utilizó para traducir a varios idiomas, ¿verdad? En el griego fue en el que se tradujo de los pergaminos, de los rollos, porque el griego era como el inglés hoy día. El griego era una lengua, ¿verdad?, que acaparó a muchísimas naciones por los griegos helenos, ¿verdad?, los griegos romanos. Bueno, acuérdense bien que Roma fue una nación poderosa, así como Egipto, así como hoy día lo es Estados Unidos. ¿Y quién no habla inglés, mis hermanos, para comunicarse en cualquier parte del mundo? De hecho, el inglés es el idioma de la comunicación mundial, ¿verdad que sí? ¿Quién no habla inglés? Por eso, bueno, aunque sea nopalero, hay que aprenderlo, mis hermanos. Yo los animo porque es esencial. A cualquier parte que vayamos, usted y yo nos vamos a poder entender. Y dice la palabra del Señor que ese Dios que usted y yo servimos
es el que va a mirar a las personas que tiemblan. La palabra temblar, del griego jared, con K al principio, es una persona temerosa, es una persona reverente, es una persona respetuosa, es una persona obediente. En otras palabras, el Señor dice: y yo miraré a aquella persona que sea temerosa, que me respete, que guarde mis mandamientos, que me obedezca. No el que, ¿verdad? No el que muestra un sacudimiento puramente emocional, que eso es lo que se mira en las congregaciones hoy día. El cristiano temeroso de Dios, de hecho, pone en alta estima la palabra. El cristiano temeroso considera la palabra de Dios como su máxima autoridad. El cristiano genuino, el cristiano temeroso, que teme a Dios, reconoce que la palabra del Señor no contiene ni el mínimo error. Reconoce que la palabra no se debe de discutir. La palabra de Dios es la única infalible, es la única que no se equivoca, y es la única que tiene la entera y la completa razón. Eso es para el temeroso, eso es para usted y yo. No tienen que ir ahí, solamente escuchen. Un profeta llamado Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2, dijo lo siguiente: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y dices: oye Marco, pues yo también ya la escuché cientos y cientos de ocasiones, pero pues, ¿qué significa temerla? Pues el profeta dijo: oí, abrí mi corazón y temí, porque decidí cumplirla. No es un simple escuchar, tampoco es un simple expresar temor. Él abrió su corazón y decidió por voluntad cumplirla. Eso es lo que significa: oh Señor, escuché tu voz, oí, me hablaste claro y temí, decidí cumplirla. Independientemente de que no me gustó o decido no obedecerla, Dios habló claro. Cristo Jesús dijo: todo aquel que me dice Señor, Señor, todo aquel que me dice amo, todo aquel que me dice papito, todo aquel que me dice Abba, inclusive en el idioma somali, ¿verdad? Que, bueno, compartí mucho tiempo con personas de Somalia. Tiene un parecido, en somali se dice abo, se dice papá, abo, ¿no? Abba, que es el idioma original, papito, no le hace que me digas Abba o que me digas abo, entrará en el reino de los cielos por un simple decir. Dice Cristo Jesús: no, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que tiembla, el que me obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí entrará en el reino. Qué diferencia, ¿verdad que sí? Me dices Señor, Señor. Bueno, ¿y por qué no lo obedecemos? Yo les hago una pregunta, padres: ¿cuántos tenemos hijos? Imagínate a un papá: oye, mi hijo o hija, ¿me puedes pasar por ahí las llaves? Mira, agarra la aspiradora y limpia por favor la carpeta. Y esta persona te responde, no de una manera irreverente: ¿y por qué yo? Siempre yo. Dile a tu otro hijo, dile a tu otra hija. Yo les aseguro que en lo espiritual, usted y yo estamos igual, mis hermanos. Voy a humillarme, ¿verdad? Dios conoce los corazones. Así le hacemos. Te habla a ti bien clarísimo la escritura y la instrucción. Te dice a ti: oye, no, Señor, mejor dile a aquel está más mal que yo. Estamos igual que los niños desobedientes. ¿No será que cuando Dios te dice te da una instrucción, tú le respondes: no, Señor? Dios te dice: arregla tu matrimonio. Y tú le dices: yo, Señor, no, dile a mi vecino, el de él está peor. Y te agarras siempre, ¿verdad?, en ese estándar, que tú estás más o menos y el otro está más peor. Arregla esta situación, por favor. Dios te está diciendo. Eso significa no temerle a Dios, desobedecerlo. Dios te dice: cuida tu matrimonio, Señor, el otro está peor que el mío. No le obedeces, no le temes. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3, hay unas instrucciones que Pablo, siendo apóstol, ¿verdad?, y siendo el tutor de un joven pastor llamado Timoteo, allí en el capítulo 3, en el versículo
capítulo 6, versículo 3, le da las siguientes instrucciones. Si usted es tan amable, quiere ir conmigo, dice lo siguiente. Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, yo les digo, mis hermanos, hoy día la misma iglesia de Dios está plagada de cientos y cientos de enseñanzas antibíblicas. Estamos hastiados, estamos hasta el copete, como decimos en México. Miles y millones de falsas enseñanzas por sobarle el pecado a la gente que está habituada en él. Si alguno enseña otra cosa, acuérdense bien, eso es lo que no respalda a Dios, eso es lo que Dios nunca dijo, eso se llama doctrinas de hombres, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra conformar, según el griego, significa y no está de acuerdo con. Es decir, si alguno habla cosas que yo no ordené y no se amolda a lo que ya establecí, dice lo siguiente: y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y no sabe absolutamente nada. Delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y le dan una instrucción terminante: apártate de los tales. Apártate, le dice. Miren, la palabra envanecido, según el idioma original, mis hermanos, es una palabra, ¿verdad?, que significa alguien, ¿verdad?, alguien infructuoso, ¿verdad?, alguien corrupto, alguien que no tiene, ahora sí que ni el mínimo, ni la mínima, puedo decir, fruta. Miren, hay personas que se han acomodado a lo, vamos a decirlo, ¿verdad?, a lo cómodo, ¿verdad? Empiezan a habituar en eso, llegan a las doctrinas, les predican la verdad. ¿Qué es lo primero que hacen? Se van. Esas personas no se conforman a lo sano. La palabra sano, según el griego jugaiano, significa tener buena salud. De hecho, la palabra sano tiene un sinónimo a la palabra higiene en nuestro idioma. ¿Cuántos saben que lo higiene significa limpio? Cuando usted y yo nos exponemos a la predicación de la palabra, nos exponemos prácticamente a la pureza de la expresión divina. En el Salmo 149, no tienen que ir ahí, 119, 140, perdón. Dijo el salmista: sumamente pura es tu palabra. Eso significa, ¿verdad? La palabra pura del hebreo tajor significa sumamente clara, sumamente brillante, porque nos alumbra en la oscuridad. Sumamente no contaminada, la palabra significa no adulterada. Sumamente transparente, la palabra significa limpieza completa, es decir, es cristalina, no tiene nada de impuro. La palabra de Dios es tan pura y es la única que tiene el poder de purificar corazones. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nació del mismo corazón de un Dios puro y santo. No sé a cuántos les hace poquito esa verdad. ¿Se acuerdan de las palabras que utilizó Cristo Jesús para enseñar a orar a sus discípulos? Ahí en San Mateo 6:9 les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santo, puro, limpio, verdadero, único, un Dios sin mancha, un Dios que no existe el error, un Dios sin tacha alguna. Eso es lo que significa santificado, ¿verdad? Por eso no nos podemos amoldar a enseñanzas extrañas, ¿ok? Le dice: estas personas que no se conforman a lo sano están envanecidos, no saben absolutamente nada. Incluso les da una instrucción ahí:
Les dice, inclusive deliran. Vamos a ir por partes, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad? Miren, la doctrina que es conforme a la piedad, de hecho la piedad, según el idioma original, significa el mismo esquema del Evangelio. También tiene una segunda explicación o una traducción. También significa alguien que es reverente y culto a las verdades divinas. Es decir, usted y yo, ¿verdad?, nos exponemos al esquema del Evangelio, al soplo divino del Señor, y usted y yo somos cultos, somos respetuosos a la palabra del Señor, la escuchamos, nos exponemos. Esa doctrina de la piedad es la única que te puede ordenar tu vida. La doctrina de la piedad es la única capaz que te acerca a Dios. Es la única que te va a llevar a obedecer, a amar, a seguir a Dios sin cuestionarlo. Ese es el verdadero temeroso del Señor. No cuestiones a Dios. Alguien dijo por ahí, jamás intentes entender para obedecer. Yo le aseguro que usted y yo hemos tratado de entender muchísimas veces y por eso nos hemos dado terribles equivocaciones. El hombre espiritual, ni siquiera intentes entender, si a Dios no le ha placido revelártelo, no intentes entenderlo, porque no vas a obedecerlo. Y vaya que vienen pruebas bien grandes. Si cuando yo enfrenté al departamento de migración que me querían sacar de este país, si yo me hubiera puesto a tratar de entenderlo, mis hermanos, yo hubiera hecho locuras. De hecho, me aconsejaron locuras. Escóndete, no des la cara, cambia de teléfono, haz lo que quieras menos des la cara. ¿Cuál fue mi respuesta? Yo no voy a tratar de entender para obedecer. Señor, yo te obedezco para que después pueda yo entender. Y ahora entiendo. Dios quería tratar con mi carácter. Dios quería ver si verdaderamente estaba yo firme para lo que estoy haciendo hoy. Y vaya que sí me hacía falta. Vaya que sí. Si yo me hubiera puesto a tratar de entender, mis hermanos, hubiera hecho locuras, así como usted las ha hecho muchísimas veces por tratar de entenderlo. A Dios se le obedece antes que entenderle. Dice la palabra del Señor, está envanecido. Una persona envanecida es una persona que no tiene ningún tipo de fruto. En Gálatas 5, de los versículos 19 al 23, si no estoy mal, habla de las manifestaciones carnales, pero también habla del fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? Una persona envanecida es una persona que no tiene en sí nada, es infructuoso. Cristo Jesús dijo lo siguiente, en Primera de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo, yo soy la vid, yo soy el árbol de la uva, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramitas. Dice la segunda parte, el que permanece en mí, les hago una pregunta, iglesia, ¿cuántos permanecen en Cristo? ¿Cuántos permanecen en el Señor Jesucristo? Bueno, esto es para ti. Si usted dice, yo Marco, yo permanezco en Cristo, esto es para ti. Si permaneces en Cristo, dice la Biblia, si tú permaneces en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, mucho. No solamente, ¿verdad?, por ahí tengas 2 o 3 guayabas colgadas, mucho fruto. A ver, voltea por favor ahí a tu izquierda y a tu derecha y córtale unas 10 naranjas, por favor, al que tienes a un lado, porque de tanto fruto hasta se le están cayendo. Corten, hermano, para que ya no vayan a Sam's a hacer su compra, se ahorran la fruta. Eso es lo que enseña la Biblia, que el que permanece en Cristo, dice la Biblia, lo limpia para que lleve mucho. Dice la Biblia, no sabe nada, es un ignorante, solo inventa, solo imagina. Ahora sí que espiritualmente hablando es un analfabeta, no sabe ni cómo se llama. Y delira. La palabra delirar, del griego gnóseo, es estar enfermo tanto de la mente como el cuerpo. A ver, Marco, ¿me explicas eso? Porque se supone que mi cuerpo está enfermo, pues también mi mente está enferma. Fíjese que no. Yo me puedo enfermar, pero como estoy sano, nutrido de la palabra del Señor, sé pensar. Y eso me alcanza para hacer buenas decisiones. Una persona que delira
Está enfermo, ahora sí que espiritual, física, emocional y en todas las demás áreas. Está enfermo, porque no obedece a Dios. De hecho, el delirio es una perturbación mental por causa de una fiebre, según los entendidos. Y esto va acompañado de un aumento de ritmo cardíaco y respiratorio, lo cual produce una enfermedad. Dicen los que saben por ahí, ¿verdad?, que las personas que experimentan una terrible fiebre, una fiebre alta, se han mirado, ¿verdad?, que incluso les salen granos en sus labios, ¿verdad que sí? Es capaz, mis hermanos, de trastornar el cerebro, al modo de que puede sufrir ¿qué puedo decir? Un estado de, ¿verdad?, convulsiones, un estado ahí, ¿verdad?, en coma, ¿sí o no? Bueno, estas personas están en esa área, espiritualmente hablando. Terrible peligro, por ser gente sin ley. Dice la palabra del Señor, son hombres corruptos, en el versículo 5, 6, 5 de Timoteo. Son hombres corruptos de entendimiento, hombres corrompidos, hombres depravados. No tienen que ir ahí, solamente escuchen 2 de Timoteo 3, versículo 8 y 9. Esa gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero evangelio de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá siendo así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esa gente, y dice fuerte, dice la Biblia lenguaje actual, se van a dar cuenta que esa gente es estúpida, como lo era James y Jambres, brujos que estaban en contra de Moisés. Si se acuerdan, ¿verdad?, que esas personas tuvieron la capacidad de hacer los mismos milagros. Y dice, a ver, vamos a convertir, le dice el Señor, conviertan el agua en sangre. Ok, y Moisés cumple, ¿verdad?, levanta la vara ahí, y bueno, se convierte el agua en sangre. Los brujos hicieron lo mismo. A ver, ahora, ¿verdad?, échale ranas por ahí, ¿verdad? Y los brujos también hacían lo mismo, y les aventaban, ¿se acuerdan cuando tírenles la vara? ¿Se acuerdan cuando tiró la vara? ¿Qué pasó con la vara? ¿Qué sucedió? Se convirtió en una serpiente, ¿verdad que sí? Y a ver, le dice Faraón, también ustedes, a ver, hagan lo mismo. Y también tiraron su vara a los brujos y también se convirtió en serpiente. Pero ¿qué hizo el Señor, ¿verdad?, en base a su soberanía? Que se las coma, ¿no?, para que vean quién es quién. Bueno, y se echaron ahí un desayuno o una cena, una comida, yo no sé, la Biblia no narra a qué horas fue, pero llenaron su estómago, ¿verdad que sí? Precisamente por eso, cristianos, tenemos que estar con el ojo bien abierto, porque hoy en muchísimas congregaciones se ve una de milagros y la gente está tan pero tan emocionada, y todavía no viene lo más grande, porque el mismo Satanás, ¿no?, dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, ¿verdad?, que esta bestia, ¿verdad?, va a estar herida de la cabeza, y la palabra del Señor dice que va a tener el poder de sanar, y la gente va a decir, wow, ese es el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que Satanás, ¿verdad?, va a tener el poder de engañar a muchísimos, va a hacer descender fuego del mismo cielo, según Apocalipsis. Yo les hago una pregunta: ¿por qué hoy día estamos tan pero tan emocionados en mirar milagros? Y el milagro que es de que verdaderamente le entregues tu corazón, el milagro más grande que es que le entregues toda tu vida y te doblegues al señorío de Dios, no sucede. ¿Por qué? Porque estamos habituados a emociones. Por eso no les gustan las predicaciones de casa de oración, porque les decimos la verdad. Pues yo les hago una pregunta: si no se te dice la verdad, si tú llegas con un familiar a un doctor, oiga doctor, ¿qué tanto de porcentaje tiene de vida mi niño, mi niña, mi familiar que viene extremadamente enfermo? No, pásale, dame $10,000, yo te lo saco, ¿verdad? Y sanito, ¿verdad? Vivito y coleando, decimos por ahí. Oh, ok. Y a las 2 o 3 horas te lo sacan en una caja. Señor o doctor, ¿por qué no me dijo la verdad?
Si usted no era capaz, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué? No, es que yo buscaba un experto, mira, no me interesaba pagar, yo quería saber la verdad. Y muchas veces les decimos la verdad y se molestan con otros. Hermanos, es que no es mi palabra. Miren, una vez salí a evangelizar ahí a la queima, ¿verdad? Ahí con un grupo de servidores. Me encontré un homosexual. Mi trabajo no es juzgar, yo no conozco su vida, pero este hombre, ¿verdad?, venía pintado, ¿verdad?, venía maquillado. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero el muchachito, ¿verdad?, se sentía mujer y le digo: oye, ¿algún día te han presentado el regalo más grande que se llama la vida eterna? Y eso viene a través del arrepentimiento. Y agarro y le doy un folleto, ¿verdad?, de donde la Biblia asegura, ¿verdad?, que todas las personas que no viven rectas delante de Dios no heredarán el reino de Dios. Comenzó a leer, ¿verdad?, lo que es Corintios y Apocalipsis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos. Y bueno, ahí está, la verdad. Y comenzó a llorar este hombre. Y le digo: mira, yo no vine a juzgarte. Por amor a Dios, ¿verdad?, y por amor a las almas, arrepiéntete. Esa es la única solución. Y no me contestaba palabra, ¿verdad? Se le llenaron sus ojos de lágrimas, ¿verdad? Y comenzó, ¿verdad?, en el llanto. La palabra del Señor tuvo el poder, porque la palabra es tan pura que Él pudo reflejar su sucia condición. Y bueno, solamente Él supo si se arrepintió o no. Pero yo no llegué a condenarlo, porque Cristo Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a ¿qué? A salvar. Pero la salvación viene porque usted y yo confrontamos con la verdad. A Juan le mocharon la cabeza porque le dijo sus verdades a Herodes: hey, no puedes vivir con tu cuñada. ¿Por qué se mete con la cuñada si es esposa de Felipe, tu hermano? ¿A quién le gusta eso? Y ahí va la cabeza de Juan en un plato. Es que terrible. A eso estamos expuestos, mis hermanos. Pues yo prefiero decirle una verdad que le duela a una mentira que lo mate y que lo mande al infierno, porque incluso yo voy a dar cuentas de lo que le estoy predicando. Hay mucha gente corrupta, corrompida, depravados, toman la impiedad como fuente de ganancia. Miren, hoy día a la gente lo único que le interesa es pedir dinero. Ingrese ahí a TUYU nomás, ¿no? Dije nuestro pastor general, ¿no? Estoy habituado en TUYU, ya no digo YouTube. Ingresen. Dinero, charlatanerías nomás. Te dan una tremenda cátedra de habladurías. Mira, si pones casa de oración, predicación, 20 o 30 viewers ahí, nomás miraron como 20 o 30. Pero pone un motivador, 20,000, 50,000 personas, 10,000, 1,000,000. Porque a la gente nos gusta que nos motiven, no nos gusta que nos hablen la verdad. ¿O me equivoco, cristianos? ¿Verdad que no? La gente que toma la piedad, el evangelio como fuente de ganancia, te venden los milagros, te venden las enseñanzas, te venden su música, le ponen precio a sus visitas. Si saben que el efectivo Luna, yo le digo efectivo, ¿verdad?, porque vaya, que sí le hace honor a su nombre. Si saben que el efectivo Luna o Cash Luna, dicen por ahí que no le han llegado el precio aquí a Minnesota, por eso no ha venido. Qué terrible, mis hermanos. Qué terrible situación. Vender el evangelio. Yo le hago una pregunta. Viene un hombre asqueado de la vida que ha llevado. Oiga, ya me cansé de la homosexualidad y del lesbianismo y de la borrachera. ¿Me pueden dar permiso, por favor, a entrar palabra del Señor? No, tu ticket te cuesta $50. Qué terrible condición, mis hermanos. Qué terrible condición. No quiero estar en los pies de esos hombres cuando el día que den cuentas delante del Señor. Pero eso sí, ¿verdad? Te maquillan el mensaje con versículos. No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. ¿Y por qué no te dan el lado B? Primera Timoteo 5:17. Sean tenidos por dignos de doble honor
los ancianos que gobiernan bien, número uno, mayormente los que trabajan, no los que explotan, ni los que roban, ni los que creen que están trabajando, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra predicar, del griego logos, significa el pensamiento, la expresión divina, la palabra bien explicada. Y la palabra enseñar, del griego didascalía, significa la instrucción y la doctrina. En otras palabras dice lo siguiente: sean tenidos por doble honor los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que verdaderamente se esfuerzan por predicar, por dar el pensamiento, la expresión divina, la palabra bien desmenuzada, por enseñar, por instruir, a obedecer a Dios. ¡Qué diferencia! Esa gente se dedica nomás a los viajes. Yo verdaderamente me doy cuenta que absolutamente no es fácil. Preparar un solo sermón, mis hermanos, no es nada fácil. Número uno, ¿por qué? Porque tengo que vivir lo que le predico. ¿Sí o no? Yo tengo que vivir lo que le predico. Si no, pues hay de mí. Nunca, absolutamente nunca, tratemos de entender antes de obedecer. Hoy día esas personas, ¿verdad?, solamente te enseñan a declarar positivo. No te preocupes, tú lleva tu vida como se te antoje. Dios es amor, te dicen. Claro, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Pero también dice que Dios es un fuego consumidor. Aunque vivas igual que el diablo, no te preocupes, tú declara y recibe. Qué terrible condición, mis hermanos. Nunca tratemos de entender para obedecer a Dios. Ya escuchaste muchos principios bíblicos. Obedece a Dios. Génesis 6, versículo 22 dice lo siguiente, si usted es tan amable de ir conmigo. Génesis 6, versículo 22 dice lo siguiente, de las personas de las que usted y yo aprendemos muchísimo. Alguien que no trató de entender, sino simplemente obedeció, y fue llamado padre de la fe. Bueno, esta porción es, ahorita vamos con el padre de la fe, vamos con Noé, perdón. 6:22. E hizo Noé, ¿están ahí conmigo? Y Noé, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme, hizo de acuerdo, hizo exactamente a todo lo que Dios le mandó. Y usted sabe, y usted conoce muy bien el contexto. Le dijeron, haz un arca. ¿Cómo la quieres, Señor? Estas medidas. No, Señor, mira, te la voy a hacer más grande para que metamos un dinosaurio ahí, porque el dinosaurio no va a caber. Las jirafas, Señor, mire, pues no, yo ya te dije de qué medida las quiero. ¿Y cómo los tengo que meter? Mételos de 2 en 2, machito y hembra. No, Señor, al gallino le voy a conseguir otro gallino, ¿qué te parece? No, Noé, por favor. ¿Y qué tal si me caso con una jirafa, no? ¿Por qué no? ¿Por qué obedeció las instrucciones? Él no entendió, miren, no había llovido y no trató, Señor, ¿a poco va a llover? No trató de entender por qué nunca había llovido. ¿Por qué tratamos de entender? Usted y yo por eso no obedecemos. Porque siempre tratamos por adelantado. A ver, déjame ver qué va a pasar. Y te llenaste ahí, ¿verdad?, de terquedad. Dios le dijo y él hizo como se le ordenó. Por eso la vida de muchos creyentes que dicen que son temerosos de su palabra viven un terrible desorden. ¿Por qué? Porque todo lo hacen conforme a sus sueños, conforme a sus conveniencias y conforme a sus gustos. Solo miremos el libro del Corán. Hubo por ahí un hombre, ¿verdad?, que se metió según 40 días ahí de ayuno, ¿no? Mohammed, digo yo. Se mete al desierto por 40 días, nomás porque, pues bueno, Abraham, ¿verdad?, pues no comió cuando recibió las tablas de la ley, dice la Biblia, ¿verdad?
que no comió. Cristo Jesús también fue, ayunó, guiado por el Espíritu Santo de Dios, venció al mismo Satanás. Usted y yo tenemos vida, por cierto, gracias a su victoria. Y el libro de Corán, por una supuesta revelación, hoy millones y millones, que es una de las religiones que más creyentes tienen, hoy viven millones y millones de una manera tan pero tan terrible y triste. Yo lo he experimentado. No, a mí me vas a dejar ir a orar, se le ponen enfrente a su dueño. No, a mí me tienes que dejar orar de 2 a 5, porque estamos en el Ramadán. El Ramadán es la fiesta que ellos celebran. Apenas, creo que está terminando apenas, o ya terminó. ¿Ya terminó? Ok. No, a mí me tienes que dejar. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 6. Hoy estaba compartiéndole algo al liderazgo, y el jueves, por cierto, también les compartí algo. Esclavos, sujetaos a sus amos en todo. Colosenses 3 también. Sujétense a sus amos, por favor, porque ya había mirado la terrible terquedad. Estos hombres no se sujetan. No, a mí me tienes que dejar orar. ¿Quién les va a creer que son espirituales? No mueven ni una mano, mis hermanos. Muchos no le ayudan ni a su esposa, porque siguen considerando a la esposa como la mitad o menos, ¿no? Vale menos para ellos la mujer. ¿Quién les va a creer en esas relaciones extrañas, mis hermanos? Ese tipo de relaciones extrañas también ya inundaron a la iglesia de Dios hoy día. Miren el libro de Mormón. José Smith se metió por ahí en un bosque y tuvo una tremenda revelación y escuchó y miró unas planchas por ahí. No me digas. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Corintios 5, si no estoy mal? Dice: nunca, absolutamente nunca creas, nunca practiques más allá de lo que ya está escrito. Ese tipo de revelaciones tienen hoy día muchísima gente en terrible condición. Entendamos que el temor de Dios por su palabra es cumplirla, vivirla y obedecerla. Ese es el verdadero temor hacia su palabra. La palabra del Señor, cuando dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces estamos usted y yo obedeciendo a Cristo. Génesis 22, por favor. Vamos a mirar a alguien más que no trató de entender para obedecer. Dice lo siguiente la escritura, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recordemos muy bien, para los que no saben, que en aquella época una costumbre babilónica, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que Abraham era babilónico, era caldeo. Una costumbre babilónica era ofrecer a sus hijos a los demonios, a dioses. Y le dice: ve y ofréceme a tu único hijo que tanto amas. ¿Y qué dijo Abraham? Te reprendo, Señor, así dijo. Cancelo tus palabras, Señor, así dijo. Y Abraham se levantó hermanos, a mí me llama muchísimo que hasta madrugó, hasta tortas empacó. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, su burrito, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dijo, mis hermanos, proféticamente hablando, este hombre que verdaderamente obedecía a Dios? Y volveremos a vosotros. Se le reveló la resurrección. Si saben que usted y yo, dice la palabra del Señor, que usted y yo tenemos vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a resucitar. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá
eternamente. Pero Señor, es que por favor, muéstrame. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí en San Lucas 16, la parábola del joven y el rico, el rico y este joven, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de Lázaro? Señor, ¿puedes por favor mandar a este hombre, ¿verdad? Por diosero, a Lázaro, que vaya a predicarle, porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que terminen aquí. Oh, tienen 2 rollos. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos tienen un rollo si no para comprarle uno? ¿Cuántos tienen rollo? ¿Tienes iPad? ¿Tienes tu iPhone? ¿Qué más? Tienes tu flojera, ¿verdad? Lo más fuerte. ¡Ay, la flojera! Es más grande que el iPad y el iPhone. Díganme para que yo les consiga una Biblia. ¿Sí o no, mis hermanos? Este hombre ni siquiera, absolutamente ni siquiera trató de entender. Cortó la leña, preparó sus cuchillos, lo tomó en la mano, y dice la palabra del Señor que cuando, en el versículo 7, vayan conmigo, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá de cordero para el holocausto. Tremendos ojos espirituales, mis hermanos, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Imagínense, mis hermanos, qué tremendo reverencia a la palabra del Señor. Todavía construyó un altar, compuso la leña y ató a su hijo Isaac y puso en el altar sobre la leña. Nosotros nos peleamos con la vecina nomás porque no le dieron un chicle a nuestro hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué, Señor? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Escuchen bien, iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido lo único que tienes? Y tratas de entender. Es que no, Señor, yo me desvelé. Hice todo por lograrlo. No me digas. O sea que tú te dices la salud. O sea que tú, la vida, ¿verdad? Existe porque así lo decidiste. Muchas veces Dios nos está pidiendo lo único que no hemos podido dejar. Muchísimas veces se lo negamos. ¿Cuántos están plenamente seguros que estamos estableciendo nuestras vidas en el lugar que Dios dijo? ¿Cuántos estamos recibiendo la instrucción al pie de la letra? No extiendas tu mano, dice. Yo conozco que temes a Dios. Él no dijo: yo conozco que cantas muchas alabanzas, yo conozco que alzas tus manos, yo conozco que estás sirviendo, conozco que eres bien generoso. Él no le dijo eso. ¿Es malo lo que acabas de mencionar, Marco? No, es parte de obedecer a Dios, pero no es el todo. Abraham demostró el temor a la palabra del Señor, el temor a su instrucción, el temor por obediencia profunda para agradar a Dios. ¿Cuántos hemos sido obedientes a la palabra de Dios cuando nos pide lo único? Yo les hago una pregunta. Porque Abraham, sin cuestionar, lo dio. ¿Y saben qué vino por consecuencia? Multiplicación. Muchas veces a mí me cuesta dar, ¿verdad?, esa área. Y ni sabes la tremenda multiplicación de paz, gozo y entrega que te viene. Pero tú la guardas. Muchas veces Dios nos está probando. A ver, vamos a ver, ¿verdad? Todos soñamos con ser multimillonarios. Todos cerramos con un carro del año, con una casa ahí en Eden Prairie. ¿Verdad que sí? Te pide Dios un penny y no lo das. Las personas tienen ahí una necesidad tremenda. Ah, sí, Señor, Dios te bendiga, ven, voy a orar por ti. Y ahí tienes el dinero en la bolsa. ¿Qué les dijo Santiago a estas personas que creían eso?
¿Qué les dijo? ¿De qué sirve que le digas, oh, Dios te bendiga, ajá, vete, ya oré por ti? Y lo dejas ir desnudo y con hambre. Tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Ese es el hombre que se considera que tiene el temor reverente y obediencia a la palabra. Hoy día la palabra de Dios, la mayoría de predicadores, ¿sabes cómo te la dan? Con Tylenol. Sí, sí, ven, te voy a predicar, pero para que no te vaya a doler te voy a poner un sedante, ¿no? Es más, te la voy a poner más facilita. ¿De qué sabor la quieres? ¿De cherry? ¿La quieres de uva? ¿La quieres de naranja? ¿La quieres de fresa? ¿Se acuerdan cuando a los niños, en aquella época, cuando yo estaba en México, no éramos niños? ¿Sí, se acuerdan, sí o no? Que la mayoría de medicamentos no tenía sabor. Y tenían un sabor, ¿verdad? Como a moneda terrible, ¿verdad que sí? Sabía feo, ¿ah? Como a fierro, mojoso. Ok. El niño, cuando sabía que la necesitaba, que estaba enfermo, terriblemente enfermo, el niño lloraba, te escupía, te pateaba, inclusive te mordía, pero no se la bebía. Hoy hay muchísimos cristianos que nos patean, que nos escupen, que nos muerden, pero no aceptan el consejo de parte de Dios, que no es niño. ¿Para qué lo vamos a dar con anestesia? La palabra de Dios es pura. Y si yo le echo Tylenol, la altero y tu vida no cambia. Y voy a dar cuentas de eso. Así es que mejor, si se quiere un sedante, mejor agárrese así, ¿verdad? Place las orejas, su oreja. Ahí empieza usted a ponerse un sedante, ¿no? Antes de que entre aquí. Yo sé que hay mucha gente temerosa de Dios, ¿no? Estoy ¿verdad? Tratando de que sonría. La palabra del Señor no cambia. No le vamos a poner Tylenol ni anestesia, ni tampoco sedantes. La palabra de Dios duele, pero es la única que tiene la capacidad de sanarnos. Yo sé que hay mucha gente enferma aquí, ¿sí o no? La Biblia dice, yo no vine por los sanos. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús lo criticaba bien feo? ¿Se acuerdan? Ah, si este señor, si este fuera profeta, si este fuera el Hijo de Dios, no supiera que esa gentuza que está a un lado de él. Gente pecadora, a Zaqueo, que es bien tranza con los taxes. Mira, ya voy a comer a su casa. A la mujer adúltera, miren, ahí le está dejando que le lave sus pies. Ahora con los samaritanos ni nos llevamos. Señor Jesús, por favor, ya regrésate de donde viniste. Nunca traten de entender para obedecer, porque te vas a convertir en un tremendo y desobediente cristiano, si es que lo eres, y si no, te invitamos a nacer de Dios. Hoy día, ¿verdad? Los púlpitos se han convertido en circo, en negocios, en kermés. Ya no sabes si es un antro, ya no sabes si es una iglesia es un antro. Se han convertido en compañías de ventas, en un banco donde te obligan a depositar tu dinero para que se multiplique y jamás ves nada. Lo que sí los ves, ¿verdad? En sus jets, en sus limusinas, en sus carros del año. Ahí ves tu carro invertido, ¿no? Pero no te preocupes, tú ven y trae tu billete, ¿verdad? Aquí se te va a predicar al gusto del cliente. Cristo Jesús le dijo a la samaritana, ¿me puedes traer por favor tus maridos? No tengo, Señor. Ah, qué bien, muchísimas felicidades, reconociste, acabas de reconocer tu verdadera condición. Eso quiere Dios, que reconozcas tu verdadera condición y te arrepientas. Vete y no peques más. La que estaba ahí, ¿verdad? A lo mejor la mujer adulta, a lo mejor estaba envuelta en una sábana, yo no sé. A lo mejor más tenía un taparrabos, yo no sé. Que le digo, vete y acuéstate con otros 20 y regresas. ¿Eso le digo? ¿Dónde están, verdad, los hipócritas y los religiosos, ¿verdad? Los que en lugar de sinagogas están en cuevas de demonios? ¿Dónde están? ¿No te condenaron? No, pues estaban bien sucios, Señor. Tampoco yo te condeno. Pero vete y no peques más. A eso vino, Señor, a limpiarnos, a exponernos
a exponer nuestro corazón a su palabra. ¿Puedo pecar, Marco? Eventualmente, pero ya no lo haces al propósito. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué fallo? Porque seguimos en una carnalidad. Déjenme les digo algo, mi mano no es cristiana, ¿eh? Mis ojos tampoco son cristianos, mis pies tampoco son cristianos, pero hay una ley sobrenatural, sobre lo natural, sobre lo carnal, que mora en mí. Es la presencia de Dios, es la misma sustancia divina, es la que me enseña y la que me dice y la que me corrige a través de su palabra. ¿Sí o no? Muchas veces Dios te dice, así como este hombre le dijo: ya conozco que tú me temes, no me rehusaste a tu hijo, no me rehusaste lo único que yo te pedí, a pesar de que tenías promesas. Muchas veces Dios te dice: jálale los hijos, jálale la rienda a tus hijos. Te reprendo, Marco, con mis hijos no te metas. Salte de esa relación ilícita, te ato y cancelo tus palabras, Marco. Apártate de las amistades. No lo recibo. Sírveme sin cuestionarme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Si tan bonito que es ganar $2 en 2 turnos. Jálale la rienda a tu esposa. No te metas con mi Hani, no chirres, por favor, ¿ok? Mucho cuidado. Quédate en esa iglesia y ahí vas tú a buscar otra. Aunque te prediquen lo que te prediquen. Salte de esa iglesia. ¿Y qué haces? No, es que aquí está todo bien, mira. Aquí nos tienen música al gusto, ¿verdad? Luces a todo color, ¿ah? Te ponen sala del fumador, dice el pastor Olivares, ¿ah? Te dan tus masajes. No, aquí estoy bien. Cristo Jesús no vino, déjenme les digo que Cristo Jesús no va a venir por esa iglesia, ni tampoco vino a discipular a esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Dice la palabra del Señor, así de rápido, dice la palabra del Señor en Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés no trató de entender por qué se le pidió. Él simplemente obedeció. Oye, Señor, ¿y por qué no le ponemos mejor cortinas color rosita? Como que se ve mejor. ¿A qué quieres púrpura y escarlata? Yo ya te dije cómo lo tienes que hacer y... Oye, Señor, no, pues es que mira, creo que aquí vamos a hacer como 4 puertas. ¿Por qué? No, pues mira, en caso de incendio nos salimos por la puerta de emergencia. No, yo ya te di instrucciones. Así somos en la vida, cristianos. Inventamos puertas, inventamos cortinas, inventamos sacrificios, todo a gusto del cliente. No es un restaurante, cristianos. No lo pidas con chilito y limón, no. La palabra de Dios se tiene que dar como es. Números 12, 6 y 7 dice lo siguiente: y él dijo: oíd mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, dice el versículo 8, capítulo 12 de Números. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no con figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Sí saben que su misma familia se le reveló? No, es que yo sí soy temeroso, Marco, me está en el Salmo 119, pero no sabes obedecer. No te sirve de nada que te sepas la Biblia completa. Eso no es ser temeroso hacia su palabra, que es el tema de hoy. Usted puede tener 20 años en el evangelio cristiano y todo te sigue saliendo mal. ¿Saben por qué? Por no temer la palabra del Señor, por no respetarla, por desecharla. Por eso Dios desecha todas tus peticiones. ¿Cuántos quieren vivir siguientes? ¿Cuántos quieren seguir viviendo sin paz? Desordenados, traumados, llenos de temores. ¿Cuántos quieren que escuchen las peticiones de Dios? Perdón, las peticiones que le hacemos a Dios.
Yo sé que usted quiere eso. Cierre sus ojitos, voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra y la adoración. Señor, sabemos que tu palabra es pura, Señor. Dice en una porción bíblica, Señor, ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, la palabra del Señor es recta, que es la única que tiene la capacidad de convertir el alma. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu palabra, Señor, que tú has expuesto, Padre, los corazones sean limpios, sean sanados, Señor, que ellos permitan que esa palabra los limpie. Ya ustedes están limpios por las palabras que os he hablado, les decías tú, Señor Cristo, a tus discípulos. Ciertamente muchas veces nos manchamos en nuestro caminar, Señor, pero hemos venido a escuchar tu consejo. Queremos ser temerosos de tu palabra, Señor. Ya nos has enseñado cómo debo enfrentar el temor. Ya nos has enseñado a entender tu temor en base a cómo yo te busco. Y hoy día nos has enseñado a cómo obedecer tu palabra, Señor. Tu palabra no se discute, Señor. Ayúdanos, Padre glorioso, a deshacernos de lo terrenal, así como dice tu palabra ahí en Colosenses 3:5. Haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. Ayúdanos a hacer morir, Señor, todo lo que nos estorba. Que tu palabra dice que tú te places del que te teme, te places, Señor, del que te obedece. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya hemos muerto en ti, Señor Jesús, y vuestra vida está escondida en ti, Señor. Ayúdanos a deshacernos de lo terrenal que tanto nos estorba, Señor. Padre, queremos recibir tu palabra y todo tu consejo con mansedumbre, así como tú le dijiste a tu pueblo ahí en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, Señor. Esta iglesia ha decidido consagrarse para ti, Señor. Queremos, Padre glorioso, engrandecer tu nombre y hacer que tu corazón se goce, Señor, a través de nuestro diario vivir. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y recibe un fuertísimo aplauso, un fuerte aplauso para el único que vive. Es para ti, Señor. Es para ti, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, mis hermanos.